Bienvenidos amigos, a un viaje hacia el corazón de un misterio. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor puede cruzar barreras físicas sin que se pronuncie una sola palabra? ¿Alguna vez has sentido que Dios o sus seres más cercanos están lejos, ocultos tras muros de silencio o sufrimiento? Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo a una época de gran oscuridad en San Giovanni Rotondo para descubrir cómo una simple luz en una ventana se convirtió en un salvavidas entre un santo en el exilio y un alma haciendo guardia en la noche. Vamos a explorar la señal secreta que probó de una vez por todas que para aquellos que aman en el Espíritu, no existe tal cosa como la separación. Pero antes de subir a esa azotea bajo las estrellas italianas, creemos un espacio de paz justo aquí, ahora mismo. Si hoy llevas una carga pesada, si te sientes aislado, incomprendido o preocupado por un ser querido, te invito a dejar esa intención en los comentarios de abajo. Puedes simplemente escribir el nombre de la persona por la que rezas, o solo escribir amén si es difícil encontrar las palabras. Y mientras te desplazas por los comentarios, si ves la oración de un hermano o hermana, por favor tómate un momento para responder con una palabra de aliento o un simple Dios te bendiga. Que este sea nuestro acto de caridad hoy, asegurando que en esta comunidad nadie tenga que rezar solo jamás. Para el Padre Pío, el concepto de soledad era complejo. Una vez dijo: quiero ser solo un pobre fraile que reza. Pero a principios del verano de 1931, el mundo a su alrededor se oscureció. El Santo Oficio en Roma, luchando por comprender los fenómenos sobrenaturales que rodeaban a este fraile capuchino, emitió un decreto que cayó sobre San Giovanni Rotondo como un sudario fúnebre. El Padre Pío fue despojado de todas sus facultades ministeriales. Se le prohibió celebrar misa en público. Se le prohibió escuchar confesiones. Se le prohibió ver a sus hijos espirituales. Era, a todos los efectos, un prisionero dentro de los muros de su propio convento. Imagina la conmoción que se extendió por el pueblo. Durante años, la gente había acudido a él en masa. Habían encontrado consuelo en su confesionario. Habían visto el cielo abrirse durante su misa, y de repente, las puertas estaban cerradas con cerrojo. La iglesia estaba vacía. El santo del Gargano había sido silenciado. Para los frailes, fue un tiempo de tensión y estricta obediencia, pero para los laicos, los hijos espirituales que dependían de su guía, fue un tiempo de orfandad devastadora. Vagaban por las polvorientas calles del pueblo, mirando hacia los muros del monasterio, sabiendo que él estaba allí, pero sintiendo un océano de distancia entre ellos. Entre estas almas afligidas estaba Cleonice Morcaldi. Si sigues la vida del Padre Pío, conoces este nombre. Ella era una de sus hijas espirituales más devotas, una mujer de feroz lealtad y profunda intuición. El Padre Pío a menudo le hablaba con una franqueza que reservaba para pocos. Para Cleonice, el decreto de 1931 no fue solo un fallo eclesiástico, fue una angustia. Ella describió esos días como una lenta agonía. El pueblo se sentía vacío, los días parecían grises, y el silencio del monasterio era ensordecedor. Pero el amor, como nos dicen las Escrituras, es tan fuerte como la muerte, y el verdadero amor espiritual siempre encuentra un camino. Cleonice vivía en una casa situada en un lugar particular del pueblo. Desde su tejado, si uno miraba cuidadosamente a través del valle y hacia la colina, podía ver el lado del convento capuchino. Específicamente, se podía ver la ventana del coro, la pequeña zona con sillería de madera detrás del altar mayor, donde los frailes se reunían para sus oraciones privadas. Era sabido entre el círculo cercano del Padre Pío que durante este tiempo de segregación, el padre pasaba la gran mayoría de su tiempo en ese coro. Como no podía hablar con la gente, hablaba con Dios sobre la gente. Convirtió su encarcelamiento en una vigilia incesante de intercesión. Estaba allí día y noche, arrodillado ante el Santísimo Sacramento, ofreciendo su aislamiento como un sacrificio por la misma iglesia que lo había silenciado. Cleonice sabía esto e ideó un plan. Fue un plan nacido de la desesperación y la devoción. Se las arregló, tal vez a través de un fraile compasivo o una breve nota ilícita, para comunicar una propuesta al Padre Pío. Ella le pidió un favor. Le preguntó si cuando estuviera solo en el coro por la noche la recordaría, pero ella necesitaba una señal. Necesitaba saber que la conexión era real. Establecieron un código secreto, una liturgia de luz y sombra conocida solo por el santo y la buscadora. El acuerdo era este. Cada noche, Cleonice subiría al tejado de su casa.
Era peligroso, tal vez un poco insensato a los ojos del mundo, pero necesario para su alma. Ella miraría a través de la oscura extensión del pueblo hacia el monasterio. Allí, brillando como un faro en el mar negro de la noche, estaría la luz de la ventana del coro. Mientras esa luz, el faro, como ella lo llamaba, estuviera encendida, sabía que el Padre Pío estaba allí arrodillado, despierto, rezando. Y ella rezaría con él. Haría vigilia en el aire frío de la noche, uniendo sus pobres oraciones con las poderosas de él. El acuerdo concluía con una señal. El Padre Pío le prometió que antes de retirarse a su celda por la noche, generalmente alrededor de las 11, le enviaría una bendición. Pero, ¿cómo puedes enviar una bendición a través de millas de oscuridad? Lo haría apagando la luz. Cuando la ventana del coro se oscurecía, esa era la señal. Significaba, me voy ahora. He rezado por ti, te ofrezco mi bendición, ve a dormir en paz. Intentemos imaginar esta escena. Es 1932. Los vientos del Gargano aúllan, bajando desde las montañas. El pueblo duerme. Los postigos están cerrados en cada casa. Las calles están vacías, pero en un tejado, una mujer permanece envuelta en un chal, con los ojos fijos en un distante y diminuto cuadrado de luz amarilla. Cleonice escribió más tarde sobre estas noches. Describió el profundo silencio del mundo. Describió el frío que se colaba en sus huesos y la fatiga del día, pero no podía irse. No podía bajar las escaleras al calor de su cama. Ella era la centinela. Ella era el perro fiel, esperando al amo. Escribió, le hacía compañía. Piensa en la belleza de esa frase, le hacía compañía. El Padre Pío, el gran místico que llevaba los estigmas, que luchaba con demonios, que hablaba con ángeles, estaba, en un sentido humano, increíblemente solo durante estos años. A sus hermanos de la orden se les prohibía discutir su caso con él. Estaba aislado en su obediencia. Cargaba con la cruz de la sospecha y el rechazo. Y sin embargo, al otro lado del valle, en un tejado azotado por el viento, un alma decía, no estás solo, Padre, estoy aquí. Esto crea una imagen profunda de la comunión de los santos. A menudo pensamos en la oración como pedir cosas a Dios, pero aquí, la oración era un acto de estar con. Era un ministerio de presencia. Cleonice no podía arreglar la situación. No podía revocar el decreto del Santo Oficio. No podía abrir las puertas de la iglesia, pero podía dar testimonio. Podía esperar. ¿Y qué estaba pasando dentro de ese coro? Debemos imaginar al Padre Pío en esas horas. Los testimonios de los frailes que a veces se asomaban nos dicen que permanecía inmóvil durante horas. A menudo lo encontraban con el rostro enterrado en sus manos o mirando fijamente al sagrario. En esos años de 1931 a 1933, su oración se profundizó. Se convirtió en un crisol. Estaba refinando su sí a Dios. Es fácil decir sí cuando las multitudes aclaman y los milagros fluyen. Es mucho más difícil decir sí cuando eres silenciado y escondido. El Padre Pío estaba aprendiendo, en la oscuridad, a ser el grano de trigo que cae en la tierra y muere para que pueda dar mucho fruto. Estaba ofreciendo la humillación y en esa ofrenda estaba reuniendo las almas de sus hijos espirituales, Cleonice, la gente del pueblo, y de hecho, a todos nosotros que vendríamos después. Los presentaba a Jesús diciendo, Señor, no puedo hablarles, así que tú debes hablar a sus corazones. No puedo bendecirlos con mis manos, así que tú debes bendecirlos con tu gracia. De vuelta en el tejado, Cleonice esperaba. A veces las horas se alargaban, las 10, las 10:30, las 11. El viento mordía, la duda susurraba, se ha olvidado, ya se ha ido a la cama. Solo eres una mujer parada en un tejado en la oscuridad. Pero ella aguantaba. Esta es una lección para nosotros en nuestras propias vidas espirituales. ¿Con qué frecuencia rezamos 5 minutos y luego nos rendimos porque no vemos un resultado? ¿Con qué frecuencia buscamos la luz y cuando no cambia, nos damos la vuelta? Cleonice nos enseña la virtud de la constancia. Ella esperaba porque confiaba en la promesa. Y entonces sucedía. De repente, el diminuto cuadrado amarillo en la distancia se desvanecía. La luz se apagaba. Para Cleonice, esto no era solo una lámpara apagándose. Era un acontecimiento espiritual. Describió la sensación que la invadía en ese momento. No solo veía la oscuridad, sentía la bendición. Dijo que sentía una ola de paz,
una certeza de que el Padre había vuelto su corazón hacia ella antes de dejar el coro. Era un beso de buenas noches de lo sobrenatural. Sentía que me bendecía, dijo. Sentía que me enviaba a descansar. Solo entonces, cuando se daba la señal, bajaba del tejado. Entraba en su casa, helada pero llena de fuego, y dormía el sueño de aquellos que saben que son amados. Este ritual continuó durante 2 años, a través del calor del verano cuando el aire era denso y quieto, a través de las lluvias de otoño cuando el tejado estaba resbaladizo y peligroso, a través del crudo invierno cuando la nieve cubría los picos del Gargano, la luz y la vigilante, el santo y la hija. Hay una teología más profunda en juego aquí, una que toca la naturaleza misma de la vida espiritual. El Padre Pío a menudo enseñaba que el espacio y el tiempo no son barreras para el espíritu. Una vez dijo: «Me pararé en las puertas del cielo, y no entraré hasta que todos mis hijos espirituales hayan entrado». Veía su conexión con las almas no como un trato social, sino como un vínculo metafísico. Cuando la Iglesia los separó físicamente de su gente, Dios permitió que estos otros medios de conexión se manifestaran. Valida la enseñanza católica sobre el cuerpo místico de Cristo. Si todos somos miembros del mismo cuerpo, entonces el dolor de uno es el dolor de todos, y la oración de uno es la fuerza de todos. La distancia desde el monasterio hasta la casa de Cleonice era quizás de 1 milla más o menos, pero en el reino del Espíritu estaban en la misma habitación. También debemos considerar la humildad del Padre Pío en esta historia. Era un hombre que había conversado con Cristo, que llevaba las heridas de la pasión. Sin embargo, no se consideraba demasiado alto o demasiado santo para participar en este arreglo simple, casi infantil, con una laica. No dijo: «Estoy demasiado ocupado con asuntos espirituales elevados para preocuparme por una luz en una ventana». Comprendía la necesidad humana de tranquilidad. Comprendía que Cleonice necesitaba una señal. Y en su gran caridad, se convirtió en el guardián de esa señal. Se aseguraba, noche tras noche, de accionar ese interruptor, sabiendo que era la única homilía que se le permitía predicar. Este período de segregación finalmente llegó a su fin. En julio de 1933, llegó la Orden de Roma. Al Padre Pío se le permitiría celebrar misa en público nuevamente. El día que sucedió fue como la mañana de Pascua en San Giovanni Rotondo. La multitud regresó. Las puertas se abrieron de par en par. Hombres y mujeres lloraban abiertamente al ver al fraile, un poco más viejo, un poco más desgastado, salir de la sacristía. El silencio se rompió. El prisionero era libre. Pero uno se pregunta si Cleonice, en medio de la alegría del regreso público, alguna vez extrañó esas noches en el tejado. Hay una intimidad específica en el sufrimiento que no puede replicarse en tiempos de alegría. Hay una cercanía que proviene de hacer guardia que la luz brillante del día no puede igualar. Ella había compartido su Getsemaní, había sido el ángel fortaleciéndolo, simplemente estando allí, siendo testigo de su luz. Entonces, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy? No estamos viviendo en 1931. No tenemos una vista de la ventana del convento, pero en un sentido muy real, todos experimentamos momentos en que Dios se siente secuestrado. Pasamos por fases en nuestras vidas donde la iglesia de nuestro corazón se siente vacía, donde no podemos escuchar la voz del pastor, donde nos sentimos vetados del consuelo que solíamos sentir. Miramos hacia arriba y solo vemos muros. El ejemplo de Cleonice nos invita a subir al tejado de nuestra fe. Subir al tejado significa elevarse por encima de los desalientos inmediatos del nivel del suelo. Significa posicionarnos en un lugar de expectativa. Significa mirar a la oscuridad y confiar en que la luz está allí, aunque sea distante, aunque sea silenciosa. Nos enseña que la oración no siempre se trata de palabras. A veces la oración es solo mirar. Es simplemente dirigir nuestra atención hacia Dios y decir: «Estoy aquí. Estoy esperando». Y nos enseña sobre el poder de la intercesión por los demás. Quizás conozcas a alguien que está prisionero de la adicción, la depresión, la enfermedad o la duda. Están encerrados en una torre oscura. No puedes alcanzarlos con tus palabras. No escucharán o no pueden oírte. Puedes ser Cleonice para ellos. Puedes mantener la guardia. Puedes fijar tus ojos en el sagrario, la ventana definitiva del coro, y decirle a Dios: «No dormiré. No descansaré hasta saber que tu luz los ha tocado». Puedes enviar tu amor a través de la oscuridad, y debemos creer con la misma certeza que tenía Cleonice
que la señal es recibida. El Padre Pío ya no está en el coro de San Giovanni Rotondo, está en la gloria del cielo, pero su promesa permanece. Él dijo, nunca te dejaré solo. Él todavía está enviando la señal. Cada vez que sientes una paz repentina en medio de los problemas, esa es la luz apagándose en la ventana, diciéndote que Él ha rezado. Cada vez que encuentras la fuerza para soportar una dificultad que pensaste que te rompería, esa es la bendición desde la oscuridad. Hay otra capa en esta historia, una que habla de la señal secreta de nuestra propia conciencia. El Padre Pío era un maestro de la conciencia. Sabía que la verdadera luz no era la bombilla eléctrica, sino la luz de Dios dentro del alma. Durante esos 2 años de silencio, estuvo cultivando esa luz interior. Nos estaba mostrando que cuando las luces externas del mundo se apagan, cuando perdemos nuestro estatus, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra reputación, la luz interior de la fe debe arder con más fuerza. El faro, la baliza, era una guía para los barcos. Cleonice navegaba un mar tormentoso de emociones, y esa ventana era su coordenada. ¿Cuál es tu coordenada hoy? ¿Cuál es el punto fijo que miras cuando todo lo demás cambia? Si habláramos con Cleonice hoy, probablemente nos diría, no mires los muros. Mira la ventana. El muro es el obstáculo. La ventana es la apertura. Incluso en el encarcelamiento más estricto, siempre hay una ventana hacia el cielo. Recordemos también la realidad física del Padre Pío durante este tiempo. Estaba en la mitad de sus 40 años. Tenía dolor físico por los estigmas que nunca sanaban y nunca dejaban de sangrar. Tenía dolor emocional por la traición de aquellos que lo habían calumniado ante el Santo Oficio. Y sin embargo, nunca faltó a la cita con la ventana. Esta fidelidad es el sello distintivo de un santo. Es fácil ser fiel cuando nos sentimos bien, pero ser fiel cuando nos aplasta el peso del mundo, esa es virtud heroica. La señal del Padre Pío fue una señal de victoria. Decía que la oscuridad no la ha vencido. Mientras reflexionamos sobre esto, pensemos en nuestras propias vigilias nocturnas. Tal vez eres una madre despierta a las 3 de la mañana con un hijo enfermo. Tal vez eres un esposo acostado despierto preocupado por las facturas. Tal vez estás solo, eres anciano y las noches parecen increíblemente largas. Estás en el tejado. Eres Cleonice. Y no estás solo mirando al vacío, estás en compañía de los santos. Puedes volver tu corazón hacia el coro del cielo. Puedes decir, Padre Pío, hazme compañía. Y en ese silencio, si aquietas tu corazón lo suficiente, sentirás la señal. Sabrás que te están cuidando, rezando por ti y amando con un amor que trasciende la muerte. Hay una hermosa postdata en la vida de Cleonice. Vivió muchos años después de la muerte del Padre Pío. Continuó siendo un pilar de la comunidad en San Giovanni Rotondo, pero nunca dejó de mirar hacia el convento. Incluso después de que él se fue, sabía que la verdadera ventana era ahora el cielo mismo. Entendió que la señal había cambiado de una bombilla eléctrica a la luz eterna de Dios. Nosotros también estamos invitados a esta amistad secreta. No necesitamos subir a un tejado literal. Solo necesitamos subir la montaña de la confianza. Así que esta noche, antes de irte a dormir, te invito a probar un pequeño experimento. Visualiza esa pequeña ventana amarilla en la oscuridad. Visualiza al fraile arrodillado allí, llevando las heridas del amor. Háblale, cuéntale tus miedos. Cuéntale sobre la prisión en la que puedes sentir que estás. Y luego espera, respira, deja ir la ansiedad. Imagina la luz apagándose, imagínalo diciéndote, le he hablado a Jesús de ti, está resuelto, ve a dormir, siente la bendición posarse sobre ti como una manta cálida. Este es el secreto de la ventana del monasterio. Es el secreto de que el amor es una señal continua, transmitiendo a través de cada barrera, alcanzando cada corazón solitario que se toma el tiempo de mirar hacia arriba. Al concluir este tiempo de reflexión, quiero agradecerte por hacer guardia con nosotros durante este video. Hemos subido las escaleras juntos. Hemos desafiado el viento frío de la historia para encontrar un calor que perdura. Recuerda la invitación que hicimos al principio. Si aún no lo has hecho, baja los comentarios. Deja tu oración. Encuentra la oración de otra persona y sé su señal en la oscuridad. Hazles saber que son vistos. Deja que tu respuesta sea la luz que les diga, no estás solo. Padre Pío de Pietrelcina, que conociste el dolor del silencio y el poder de la luz oculta, ruega por nosotros. Enséñanos a vigilar, a esperar y a confiar en que la bendición siempre está en camino.
Hasta la próxima. Que camines en la luz y que descanses en la paz de su protección. Dios los bendiga a todos.